Yo creo que a mí me quiere mucho, sobre todo la juventud de mi país. Y de todos los países, el que está con Piazzolla más, siempre hay la juventud. Esa es la gente que me apoya, esa es la gente que no le gusta lo viejo, lo repetido. O sea, el problema mío es que yo estoy en contra de todo lo que se repite y de todo lo que es fácil, porque es mucho más fácil para una persona tocar el choclo, la comparsita, Adiós muchachos, o tocar uno, o tocar Adiós Pampa Mía, temas que se escribieron hace 40 años atrás, pero que son muy lindos. Pero estamos viviendo en el año 84, yo no puedo salir a tocar el choclo o tocar el tango uno, porque ya está pasado, estamos en otro momento y creo que el lenguaje es otro. Nacido el 11 de marzo de 1921 en Mar del Plata, provincia de Buenos Aires, Astor Pantaleón Piazzolla fue el hombre que rompió con todas las reglas para reinventar el tango. Su contacto con la música se inició en Nueva York, en el seno de una familia inmigrante italiana. Sus padres, Vicente Piazzolla y Assunta Manetti, no encontraron en Argentina la prosperidad esperada, por lo que se trasladaron a la ciudad norteamericana cuando Astor tenía apenas 4 años. El joven Piazzolla comenzó a tocar el piano a temprana edad y como consecuencia, el jazz y Johann Sebastian Bach se convirtieron en sus compañeros de juego. A los 8 años, su padre le regaló su primer bandoneón y comenzó a tomar clases con Andrés Dáquila. En 1933 estudió música con el pianista húngaro Béla Wilda, quien lo introdujo en el universo sonoro del periodo barroco. Al año siguiente conoció a Carlos Gardel y rápidamente entabló una relación amistosa con él. Gardel lo oyó y le ofreció participar y tocar varios temas en la película El día que me quieras, en la cual interpretó a un canillita. Un chico que trabajara en la película El día que me quieras. Y después, cuando se enteró Gardel de que tocaba el bandoneón, mejor. Le grabé la música con él y fui al asado que hizo él para uruguayos y argentinos en Nueva York. Muy pocos, por supuesto, en 1934. Y éramos 10 o 11 personas. Y el piano estaba tan desafinado que tenía que tocar Alberto Castellanos, que toqué yo solo el bandoneón. Pero sí, sin miedo. Si yo tuviera que tocar hoy con Gardel, me caigo muerto de... no sé, de vergüenza, porque no sé si llegaría a tocar. El gran referente del tango invitó a Piazzolla a unirse en su gira por América, pero su padre decidió que era aún muy joven. Por esta razón, su lugar fue ocupado por el boxeador argentino José Corpas Moreno. Esta temprana desilusión resultó ser una gran suerte, ya que fue en esta gira en la que Gardel y toda su banda perdieron la vida en un accidente aéreo. En 1933 su familia volvió a Mar del Plata y Astor participó en varios conjuntos y conoció la obra del sexteto del Vino Bardaro, que lo influenció de forma definitiva. Decidido a explorar el tango, se mudó a Buenos Aires a los 17 años y al poco tiempo consiguió su objetivo, ingresar en la orquesta de Aníbal Troilo, primero como bandoneonista de fila y ocasional pianista, y luego convertido en arreglador de la orquesta. Hacia fines de la década de los 30, comenzó un noviazgo con Odette Maria Wolf, una estudiante de pintura que lo introdujo en las novedades del cubismo, el surrealismo y la abstracción, además de enseñarle otros entornos por fuera de la noche porteña. Piazzolla y Odette Maria Wolf se casaron en octubre de 1942 y fueron a vivir a una casa de departamentos en el barrio porteño de Montserrat. Del matrimonio nacieron sus hijos Diana en 1943 y Daniel en 1944. Piazzolla tenía una meta muy clara: ser compositor de música clásica. Tomó clases con Alberto Ginastera, uno de los compositores argentinos más famosos de su tiempo. Compuso sinfonías, música de cámara y de vez en cuando algún tango. Pero el joven compositor prefería no publicarlas, ya que el tango tenía mala fama. La cuna de este género, el barrio portuario de La Boca en la ciudad de Buenos Aires, era una zona peligrosa. Los inmigrantes que llegaban a la ciudad a orillas del Río de la Plata en busca de una vida mejor se establecieron allí, pero sus sueños muchas veces acababan en la bebida, la prostitución y la criminalidad. El tango reflejaba también esos destinos. Con corazón, amor y sangre, sonaba la melodía del alma de los inmigrantes que buscaban aferrarse a algo para olvidar el anhelo por su hogar. A las élites, este tipo de música les resultaba obsceno, como algo proveniente de los rincones más bajos de la ciudad.
El tango tardaría años en convertirse en algo aceptado por todas las clases sociales y en Argentina incluso más que en otros países. Hacia 1944 abandonó la orquesta de Troilo para dirigir la orquesta que acompañó al cantante Francisco Fiorentino hasta 1946, cuando compuso El Desbande, considerado por él mismo su primer tango con una estructura formal diferente. Formó su primera orquesta, que disolvió en 1949, y comenzó a escribir música para películas. Se apartó del bandoneón y se acercó al jazz. La búsqueda de un estilo diferente a todo lo llevó a profundizar sus estudios musicales. Entre 1950 y 1954 compuso obras claramente distintas de la concepción del tango hasta ese momento. Para lucirse, Tanguango, Prepárense, Contrabajeando, Triunfal, entre otros. Comenzó a definir su estilo. Ganó el premio Fabian Cebitsky y el gobierno francés le otorgó una beca para estudiar en París con la estupenda pedagoga musical Nadia Boulanger. Sin embargo, a Madame Boulanger no la convencía cómo Piazzolla tocaba en el piano a Stravinsky o a Bartók, ni sus composiciones clásicas. Cuando Piazzolla tocó el tango triunfal, Boulanger le dijo: «No abandone jamás esto. Esta es su música. Aquí está Piazzolla». Esas palabras dejaron una profunda huella en el músico y cambiaron radicalmente su manera de pensar. La beca duró casi un año y en ese tiempo formó una orquesta de cuerdas junto a los músicos de la Ópera de París, Martial Solal y Lalo Schifrin. A su regreso a la Argentina, convocó a músicos de primera línea y formó el Octeto Buenos Aires. Estaba integrado por Enrique Mario Francini y Hugo Baralis en violines, Roberto Pancera en bandoneón, José Bragato en violonchelo, Aldo Nicolini en bajo, Horacio Malvicino en guitarra eléctrica y Atilio Stampone en piano. En 1959, durante una presentación en Puerto Rico, recibió la noticia de la muerte de su padre, Vicente Nonino Piazzolla. Astor volvió inmediatamente a Nueva York, donde vivía con su familia, y allí compuso Adiós Nonino, su obra más célebre que se convertiría en un sinónimo de Piazzolla a lo largo de los años. La muerte del padre de Astor trajo algunos colapsos en la vida de su familia. Su matrimonio hasta ese entonces con Dedé entró en crisis y se separaron. En 1967 empezó su colaboración con el poeta uruguayo-argentino Horacio Ferrer, con quien compuso la operita María de Buenos Aires, que se estrenó al año siguiente con la cantante Amelita Baltar. Por otra parte, más tarde, Piazzolla inició con Baltar una relación sentimental que duró aproximadamente 5 años. Compuso en el 69 junto a Ferrer Balada para un loco, que se convirtió en un gran éxito popular al que le sucedieron otros. Ya sé que estoy piantao, piantao, piantao. ¿No ves que va la luna rodando por Callao? Que un corso de astronautas y niños con un bar me baila alrededor, baila, vení, volar. En 1972, luego de un infarto, decidió instalarse durante 5 años en Italia, formó el conjunto electrónico, grabó Libertango y experimentó su aproximación al jazz rock. En 1975, después del fallecimiento de Aníbal Troilo, Astor compone en su memoria una obra en 4 movimientos a la que llamó Suite Troiliana, la cual grabó junto al conjunto electrónico. Al siguiente año conoció a Laura Escalada, quien sería su esposa definitiva.
En diciembre del 76 presentó junto al conjunto electrónico en el Teatro Gran Rex en Buenos Aires su obra 500 motivaciones. Meses después ofreció otro concierto en el Olympia de París junto a una formación similar a la que tocó en Buenos Aires, la cual sería su última presentación. En 1985 fue nombrado Ciudadano Ilustre de Buenos Aires, obteniendo el premio Konex de Platino como el mejor músico de tango de vanguardia de la historia argentina, y estrenó en Bélgica su concierto para bandoneón y guitarra, Homenaje a Lieja. En 1988 fue operado del corazón en un cuádruple bypass y a principios del año siguiente formó su último conjunto, el sexteto Nuevo Tango, formado por 2 bandoneones, piano, guitarra eléctrica, contrabajo y violonchelo. El 4 de agosto de 1990 sufrió una trombosis cerebral mientras se encontraba en París, cayéndose en el baño de un apart-hotel parisino. Fue internado con un infarto cerebral, del cual no se recuperó. Lo trasladaron a Buenos Aires el 12 de agosto, donde falleció 2 años después, el 4 de julio de 1992, a los 71 años. Sus restos están inhumados en el cementerio Jardín de Paz, en la localidad de Pilar. Así que ahora sabes. Astor Piazzolla fue una estrella musical excepcional que dejó un legado y una obra musical de más de 300 tangos y 50 bandas sonoras. En una entrevista, el maestro dijo: "Tengo una ilusión, que mi obra se escuche en el 2020 y en el 3000. A veces estoy seguro, porque la música que hago es diferente, porque en 1955 empezó a morir un tipo de tango para que naciera otro, y en la partida de nacimiento está mi octeto Buenos Aires". Astor Piazzolla es considerado uno de los músicos más importantes del siglo XX, el compositor que revolucionó al tango y que cambió el rumbo de la historia de la música porteña, es decir, del Buenos Aires querido. A los 9 años comenzó a estudiar el bandoneón y ya a los 13 estaba acompañando a Carlos Gardel. Pero el mundo estuvo a punto de perder a este genio de la música, con toda su innovación y sus 3000 obras musicales, de no haber sido porque un día sus padres, sin saberlo, le salvaron la vida. ¿Y cómo se la salvaron? Eso es exactamente lo que te voy a contar. Yo soy César Muñoz y esto es La Cata Musical. El aeropuerto de Mar del Plata, Argentina, se llama Aeropuerto Internacional Astor Piazzolla, porque en esa ciudad, en el año 1921, nació este gran músico. Pero cuando apenas tenía 4 años, su padre, Vicente Piazzolla, decidió que debían irse a Nueva York para buscar nuevas oportunidades de vida. Allá consiguió trabajo con un gángster de la mafia siciliana, Nicola Scabutiello, pero como barbero en una peluquería que era propiedad de este señor. Luego de un tiempo, don Vicente, siendo un aficionado a la música y sintiendo una gran nostalgia por Argentina, con $18 le compró a su hijo en una casa de empeños su primer bandoneón, un instrumento muy difícil de deducir porque no tiene teclas sino botones, y estos no están en orden lineal como el típico teclado musical. Entonces hay que empezar memorizándolos uno por uno. Además, cuando se abre, emite una nota distinta que cuando se cierra. En fin, nada fácil. Y el problema es que en Nueva York no había quien enseñara a tocar el bandoneón. Así que, con eso que más que un instrumento era un acertijo musical, y sin ningún tipo de preparación, un Astor Piazzolla de apenas 8 años tomó el bandoneón con una gran determinación y lo colgó del ropero, porque no solamente era imposible de tocar, sino que además no le gustaba el tango todavía. El bandoneón en el ropero todavía está colgado.
Eventualmente, la familia volvió por un breve periodo a Mar del Plata y allí finalmente tomó clases con un par de maestros quienes le enseñaron a tocar valses, rancheras y por supuesto tangos. Al regresar a Nueva York, se apuntó con un profesor de música clásica y así continuó su formación. Pasó un tiempo, era 1934. Astor ya tenía 13 años cuando su padre se enteró que había llegado a Nueva York uno de sus grandes ídolos, nada más y nada menos que Carlos Gardel. Y quiso tener un detalle con él. Le esculpió en madera la imagen de un gaucho tocando la guitarra. Gaucho es como se le llama a un tipo de campesino tanto en el Uruguay como en Argentina, muy famosos por ser grandes jinetes, además creadores de una riquísima tradición folclórica. Entonces hizo esta pequeña escultura y consiguieron la dirección del departamento donde se hospedaba Gardel por medio de un amigo que estaba trabajando como director de orquesta en sus películas. Le dio la obra a su hijo para que por favor se la entregara y Astor, que realmente no tenía idea de quién era Carlos Gardel, fue a llevársela. Llegó al edificio Bellas Artes de la calle 48 y cuando entró al ascensor se encontró con un hombre que llevaba 2 botellas de leche en la mano. Le pidió en inglés que por favor le marcara el piso 18. Please, 18th floor. Pero el hombre no le entendió. Probó entonces decírselo en español y no solo le entendió, sino que le dijo que iban para el mismo piso porque resulta que ese señor era Alberto Castellano, el mismísimo asesor musical de Gardel. Cuando llegaron, Alberto se dio cuenta que había dejado las llaves adentro y le pidió al niño que fuera por las escaleras de emergencia y entrara por la ventana para pedirle a Gardel que por favor le abriera la puerta. Pero cuando entró al departamento se consiguió con 2 camas donde dormían 2 señores. Se le acercó el primero y lo despertó diciendo: «Señor Gardel, aquí le traigo este regalo que le mandó mi padre». El hombre se despertó de muy mal humor y le dijo que él no era ningún Gardel, que Gardel era el que estaba durmiendo en la otra cama. Astor había despertado al escritor y letrista Alfredo Lepera, quien junto a Gardel escribió tangos inmortales. Entonces, el niño fue a la otra cama y ahora sí despertó al rey del tango. Este abrió los ojos con una sonrisa y le dijo: ¿Y vos quién sos? Astor volvió a echar el cuento a su padre y le entregó la escultura, pero además le contó que era argentino y que tocaba el bandoneón. Eso bastó y sobró para que Gardel lo invitara a quedarse a desayunar. Le abrieron la puerta a Alberto y allí pasaron juntos un buen rato comiendo y compartiendo. Gardel preguntaba que cómo se decía gracias en inglés, cómo se saludaba o cómo se decía Carlos. Charlie. Carlos se dice Charlie, porque a todas estas el pequeño Piazzolla era más fluido en inglés que en español. Total, le cayó tan bien el chico que le pidió que fuera su guía turístico. Además, le regaló 2 fotos dedicadas, una para el papá y otra para él, que decía: «Al simpático pibe y futuro gran bandoneonista». Es decir, que Gardel no solo fue un gran artista, sino que también fue un gran profeta. Astor llegó a su casa, le contó todo a sus padres y ellos no se lo podían creer. Don Vicente no cabía de la emoción. La mamá se puso a llorar. Él les pidió permiso para acompañar a Gardel en sus paseos por la ciudad y por supuesto le dijeron que sí. A partir del día siguiente y durante casi un año, el chico acompañó a Carlitos a ir de compras, a los estudios, a comer, a todas partes. En pocas palabras, se convirtió en su cicerone. Cicerone, persona que enseña y explica a otras a las que acompaña y guía lo que hay de interés en un lugar, especialmente en una visita turística. Meses más tarde, Gardel estaba en pleno rodaje de la película El día que me quieras y le preguntó al pequeño Piazzolla: ¿te gustaría trabajar conmigo? Astor de entrada no sabía si eso era una broma, que cómo así, que en qué iba a trabajar, y Gardel le dijo que quería que actuara en su película. Pero, ¿cómo que voy a actuar si yo no soy actor? Es que hay un papel perfecto para vos.
el de Canillita. ¿Y qué es eso? Canillita es el que vende el periódico, el pibe de la calle, como vos. Esto obviamente era mucha información y Astor no supo qué decir, así que tuvo que consultarlo con sus padres, quienes, después de asimilar la noticia, obviamente accedieron y le dijeron que sí. Así fue como Astor pasó de guía turístico a actor de reparto en una película de Carlos Gardel. Y no solamente eso, sino que también lo probaron con el bandoneón y terminó grabando casi todos los temas, tanto del disco como de la película El día que me quieras. Cuando terminó el rodaje, se hizo una fiesta para todos los argentinos y uruguayos que vivían en Nueva York, que en ese entonces pues, ya eran como 14. Hicieron un asado, brindaron, comieron y al final Carlitos se animó a cantar. Castellano se sentó en el piano y a Astor lo pusieron con sus partituras en el bandoneón. Pero resulta que el piano estaba tan desafinado y en tan malas condiciones que era intocable. Y por eso le tocó a Piazzollita solito hacer el trabajo. Gardel se le acercó y le dijo: vení, pibe, pone la música de Arrabal Amargo y dale con todo. Y con ese tango comenzó el concierto único, exclusivo e irrepetible del dúo Gardel-Piazzolla. Cuando terminaron de tocar, el público aplaudió hasta más no poder. Gardel le puso la mano en el hombro a Piazzolla y le dijo: pibe, tocas muy bien el bandoneón, pero en el tango pareces un gallego. Claro, el tango todavía no era su especialidad. Y cuidado, que no hay que tomarlo de gallego como algo peyorativo, porque si en Galicia alguien está tocando la gaita y no termina de sonar como debe ser, vale decir: pues estáis tocando la gaita gallega como un argentino. El punto es que Gardel, con su experiencia y sus palabras, sembró en Astor la hermosa motivación de seguir buscando e indagando sus raíces. Después vino el adiós. Carlos Gardel y su gente partieron a Hollywood, pero desde allá les envió 2 telegramas a la familia Piazzolla invitando a Astor para que se uniera a ellos en la gira por toda Latinoamérica. La familia, una vez más, enloqueció por el honor tan grande que esto significaba. El joven, ya de 14 años, incrédulo y feliz, nuevamente les pidió permiso para ir y sus padres, por supuesto, le dijeron que no, que él todavía era un niño y que se tenía que quedar con sus padres en su casa. Astor se indignó, se desilusionó y se puso furioso. Hasta el 24 de junio de 1935, cuando el mundo se estremeció con la noticia de que saliendo del aeropuerto de Medellín había sufrido un trágico accidente el avión donde junto a otras 12 personas viajaba el rey del tango. La voz de Carlitos se había apagado para siempre. Y Astor cayó en cuenta que sus padres, sin saberlo, le habían salvado la vida. En una carta póstuma, Piazzolla escribió: Charlie, me salvé. En vez de estar tocando el bandoneón, estaría tocando el arpa. Por eso es que para entender al destino, primero hay que saber darle su tiempo. Yo soy César Muñoz y esto fue La Cata Musical. Musicalmente, Astor Piazzolla es un virtuoso bandoneonista y uno de los compositores de tango más importantes de todo el mundo. Puso música a casi 40 películas, y aunque ha sido duramente criticado desde casi sus inicios por los más tradicionalistas, sus obras revolucionaron el tango, incorporando elementos del jazz y de la música clásica para crear lo que se denominó nuevo tango o tango de vanguardia. Él decía: si todo ha cambiado, también debe cambiar la música de Buenos Aires. Somos muchos los que queremos cambiar el tango, pero estos señores que me atacan no lo entienden ni lo van a entender jamás. Yo voy a seguir adelante, a pesar de ellos.
Como curiosidad, él contó que mi sueño es darle a conocer al mundo entero mi música y la música de mi país. Desde muy joven se enorgullecía de su salsa para la pasta. Y por cierto, el gaucho de madera que Astor le regaló a Gardel cayó también durante el accidente de avión. Alguien lo cogió y lo trasladó de Medellín a Nueva York, donde acabó en una tienda. Un profe de Piazzolla vio la figura del gaucho en la tienda. Costaba $20, pero él solo tenía 10. Volvió al día siguiente con los $20, pero la figura ya se había vendido. A nivel personal, le encantaban los asados y las cenas con amigos, y quemó muchísimas partituras originales durante un asado que su hijo recuerda amargamente. Para terminar, podría contar que pusieron su nombre a un asteroide, que colaboró con Borges, aunque no se llevaba muy bien, o que el Adiós Nonino ha sonado hasta en la Antártida. Pero mejor que Piazzolla nos cuente su experiencia en el Teatro Colón. ¿La experiencia del Colón? ¿Qué fue? Es una experiencia lo más importante que de mi país. Estar en tu país, es el mejor teatro de tu país. Y vos también la venganza, ¿no? La misma venganza. Es una especie también de... Toma. Toma, ¿vos me combatiste? No, acá estoy.